Muchas gracias. Gracias por la invitación a GI, particularmente a Nancy Sandoval, que ha sido tan amable conmigo, con nosotros, y me ha hecho sentir en casa. Me toca a mí hablar de un tema muy difícil, que es convencer a la gente de que hay que comprar determinadas cosas. Y creo que ustedes ya sabrán, por ejemplo, convencer a un político no es lo mismo que convencer a un compañero que tiene alguna evidencia. Al político, la verdad, con contadas excepciones, no le interesa la salud. Le interesa mantenerse en el poder y decir que el dinero se lo gastó y que no lo van a llevar a la cárcel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A mí me ha tocado trabajar en universidades, en la medicina privada y también en las decisiones de gobierno. Creo que me ha tomado décadas entender algunas cosas y tengo que decírselas en 20 minutos, que es lo que me dieron para hablar de esto. No es nada fácil. Yo con que les deje algunos de esos conceptos que me han tocado 20 años me doy por bien servido. Aquí voy a ir avanzando, ¿verdad? No tengo ningún conflicto de interés. Fíjense que generalmente hablamos de eficacia, efectividad, eficiencia, como si fueran lo mismo. No es lo mismo. Y yo creo que este es un dicho o una frase que nos ayuda mucho para entender que eficaz en el matraz, efectivo en el vivo, eficiente en el gerente. O sea, no es lo mismo decir que bajan los resultados en el laboratorio. Los triglicéridos bajaron de 300 a 150. Sí, pero el paciente no se beneficia porque no le baja el infarto. Es una bajada cosmética. Y entonces, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Cuánto te va a costar? ¿No? Entonces, ¿de qué estás hablando? Porque además hablamos eficacia, efectividad, eficiencia, que son sustantivos. Hablamos eficacia, efectivo, eficiente, que son adjetivos. Una cosa es eficaz, es un calificativo. Es efectiva, es eficiente, porque tiene eficacia, efectividad, eficiencia. Ya no sabemos a veces de lo que estamos hablando. Por eso siempre que nos confundamos, vamos a volver a esa frase. Eficaz en el matraz, efectivo en el vivo, eficiente en el gerente. ¿De qué estás hablando, por ejemplo? Si a alguien le dices, mira, esto es bueno porque sube los anticuerpos, pues estás hablando de eficacia. Esto es bueno porque baja el riesgo relativo de tener la enfermedad. Entonces estás hablando de efectividad. Eso ya es en el vivo. Oye, esto es bueno porque te va a costar $10. Necesitas vacunar a 10 y por $100 puedes evitar una hospitalización. Ya estás hablando de eficiencia. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vas a vender lo que tú quieras? Siempre hay que referirse a esto para saber de qué estamos hablando. Miren, por ejemplo, eficacia. Acá abajo ven, pues, cómo bajan los anticuerpos. Dice, esto no te sirve porque a los 4 meses ya no hay anticuerpos. Bueno, no nada más son los anticuerpos, es la respuesta celular de la que ya se ha hablado. Voy a utilizar aquí predominantemente un análisis sobre vacunas, pero se aplica a cualquier cosa, fármacos, pruebas de laboratorio. Pero, ¿qué bajan los anticuerpos? Sí, a los 4 meses ya bajaron los anticuerpos. Es normal. ¿Qué pasaría si no bajaran los anticuerpos en toda nuestra vida? Pues nuestra sangre sería un lodo, un pantano. Como pasa con los pacientes con mieloma múltiple, que no les bajan los anticuerpos, les sube. Tienen que bajar. Sí, pero ¿cómo se mantiene la eficacia o la efectividad? Porque no nada más son los anticuerpos, hay correlatos, a eso me voy a referir un poco. Ahora, el riesgo relativo, ¿cómo baja una vacuna, por ejemplo, o un fármaco, lo que me digan, el riesgo de morirte? Y eso estamos hablando de la efectividad. En este caso, previene enfermedad, reduce riesgo relativo. Si tú tenías 100 vacunados y 100 no vacunados, de los vacunados se enferman 20, de los no vacunados se enferman 80, ¿cuál es el riesgo relativo? 20 sobre 80, 0.25, un cuarto. Entonces la efectividad es 1 menos el riesgo relativo, 75%. Si tú vas a vender efectividad, tienes que hablar efectividad como 1 menos el riesgo relativo, no el riesgo absoluto. Porque si tú tenías, digamos, vacunados, se enfermaron 2. No vacunados, se enfermaron 10 de 100. Bajó 5 veces. Sí, podrías decir, caray, bajó 50%, 80%. Sí, nada más que de 10% a 2%, si hablas de un riesgo absoluto, es nada más 8%. Que ese es el que te sirve para la eficiencia. Si tú divides 1 entre 8%, 1 entre 0.08, resulta que necesitas vacunar a 12 personas para que una no se enferme. Bueno, a ver,
No se apuren, vamos a volver a hablar de esto. Pero yo lo que creo es que siempre tenemos que referirnos a qué estás hablando, de qué estás hablando. Porque al político, la verdad le interesa cuánto va a gastar, pero le interesa salir en los programas donde dice, ay, mi país está en amarillo, está en rojo, porque ya vacuné a muchos. Es lo que le interesa. A él la verdad no le interesa la salud, no le interesa otra cosa que mantenerse, como le decía, en el poder. Hacer un gasto que luego no se lo vayan a reclamar y no se quiera ir a la cárcel. ¿Cómo lo vas a convencer? De eso voy a hablar al final con algunas de las figuras. Fíjense, por ejemplo, los correlativos de protección suelen medir anticuerpos neutralizantes más que inmunidad. Hemos visto algunas pláticas de vacunas. ¿Cómo bajan los anticuerpos? ¿O cómo suben los anticuerpos? Sobre todo los neutralizantes. ¿Cuál es el correlativo? No nada más que suban los anticuerpos, porque con COVID hemos visto que muchas intervenciones pueden subir los anticuerpos, pero son anticuerpos que no sirven para nada. Como en las vacunas de VIH-Sida, pues sirven los anticuerpos, pero son anticuerpos que no sirven para nada. Necesitas anticuerpos neutralizantes en alguno. ¿Cuál es tu correlato de protección? Por ejemplo, ¿produce anticuerpos inhibitorios en títulos protectores? Se conoce muy bien, por ejemplo, el correlato de eficacia en influenza es que los títulos de hemaglutinación suban de 1 a 40 o más. Y es muy difícil tener un correlato de eficacia para todo. Por ejemplo, también pasan al recién nacido en títulos protectores. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? Entonces son correlatos de eficacia. Acuérdense, eficacia es el matraz. Ese es el calificativo. Y estamos hablando de un sustantivo que es la eficacia. ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, los correlatos de protección se han propuesto, por ejemplo, ya se sabe, como les decía, para influenza, 1 a 40 o más, ese es el correlato de protección, pero hay para difteria, para hepatitis, para meningococo, qué sé yo. En medicamentos los hay también. ¿Cuál es el correlato de protección, por ejemplo, para las estatinas? ¿A cuánto te tienen que bajar el colesterol? ¿Cuál es la dosis que te va a bajar el colesterol LDL por abajo de 100? Ese es el correlato de protección. Estás hablando de la eficacia de la estatina. Ahora, ¿quieres hablar de la efectividad de la estatina? Ya tienes que decir cuántos infartos va a prevenir. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿es efectivo? ¿Tiene efectividad? Ya decíamos, eficaz en el matraz, efectivo en el vivo. ¿A cuánto va a reducir el riesgo relativo de tener una enfermedad? No es lo mismo, como les decía, el riesgo relativo que se necesita para demostrar ¿qué? Efectividad, que el riesgo absoluto que se necesita para venderle el producto a alguien en términos de eficiencia. Acuérdense, eficiente es el gerente. Aquí, en eficacia, necesito la reducción del riesgo relativo. Y decíamos, la eficacia se mide con 1 menos el riesgo relativo. Si se enferman en relación de 1 a 4, pues 0.25 es el riesgo relativo. Entonces, la efectividad es del 75%, 0.75. ¿Por qué? La eficacia se mide en 1 menos el riesgo relativo. El riesgo relativo de vacunados, aquí lo tienen, miren, por ejemplo, de 100 vacunados se enferman 30, de 100 no vacunados se enferman 50. Por tanto, el riesgo relativo es 0.6, 0.3 sobre 0.5. ¿Cuánto será la efectividad de esta vacuna? Si es 0.6, 1 menos 0.6, ¿cuánto es la efectividad? 0.4, 40%. Y eso se vio, por ejemplo, con las vacunas de COVID, que las primeras perdían efectividad en relación con la enfermedad. Y decían, es que baja la efectividad muchísimo. Baja del 90, aquí ven, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, baja del 90 a 60%, 30 puntos porcentuales. Sí, nada más que cuando analizabas la efectividad para hospitalización y muerte, resulta que no bajaba nada. ¿Y cuál es tu trabajo ahí? Venderlo. Decir, mira, no te va a evitar que te enfermes, te va a evitar que te mueras. ¿No? Porque en vacunas también hay que decir, una cosa es la eficacia en el laboratorio, otra cosa es la efectividad, primero para que no te enfermes o no te infectes asintomáticamente, para que no te enfermes clínicamente y no tengas que ir a consulta, para que no te hospitalices y para que no te mueras. Son efectividades diferentes. ¿Cuál es la que quieres vender? Generalmente tienes que vender la de que no te hospitalices y no te mueras, ¿verdad? Hay que saber vender del producto, ¿no? El riesgo relativo, como les decía, si el riesgo de vacunados sobre el riesgo de no vacunados, enferman 30, acá de 200 no vacunados enferman 100, pues el riesgo relativo es 0.6. Por tanto, la efectividad 1 menos 0.6, como decíamos, 40%.
Ahí está, riesgo relativo de muerte por influenza confirmada. Ya se ha dicho, a veces la vacuna de influenza tiene una efectividad muy baja, 30%, 40%, y sin embargo, si tú vas a los hospitales y ves todos los que están ahí vacunados, y ya puedes sacar otras cuentas. ¿Cuál es la efectividad para no morirse? Y la efectividad para no morirse de influenza generalmente es mucho mejor que la efectividad para no infectarse de influenza. Entonces, ¿de qué estás hablando? Otra vez, ¿verdad? Otra vez estamos hablando aquí de riesgos relativos, ¿verdad? Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de riesgos relativos. Aquí está, por ejemplo, cuando nos presentan efectividades de vacunas, nos ponen un riesgo relativo, ¿verdad? Fíjense, la efectividad, effectiveness, es de 97%, con un riesgo relativo y un intervalo de confianza que va del 96 al 98. Son efectividades altísimas. Aquí están lo que le llaman el VE. Así nos presentan las tablas generalmente. Cuando están más del 90%, pues no hay ninguna duda que la vacuna es muy buena. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las vacunas de COVID? Venimos de efectividades arriba del 95%, efectividades de 0. Y sin embargo, si ustedes analizan la efectividad de las vacunas actuales que tienen la información del virus de Wuhan en China contra Omicron, para no infectarse es prácticamente de 0, pero para no morirse sigue siendo arriba del 80%. Ojo, ¿qué estás queriendo demostrar? Ahora, ¿tiene eficiencia? Acuérdense, eficiente en el gerente. ¿Tiene eficiencia? Ahí necesitamos el riesgo, no el riesgo relativo, el riesgo absoluto. Si yo les digo que en un grupo infectaron 2 y en otro grupo infectaron 10, o 2% y 10%, la caída es del 80%. Esa es una caída relativa. Pero de 10% a 2% realmente son 8 puntos porcentuales. Esa es una caída absoluta. Y para vender el producto desde el punto de vista de su eficiencia al gerente, necesitamos la caída absoluta, no la relativa. ¿Ok? Si cayó 8%, entonces ahí dividimos 1 entre 8% y son 12. 1 entre 0.08 me va a dar 12. Tú necesitas vacunar a 12 para que uno no se te infecte. ¿Y si cuánto te cuesta? ¿Te cuesta $10? Entonces te va a costar $120 que uno no se te infecte. Así es como lo puedes vender. Aquí lo tiene. No es lo mismo la reducción del riesgo absoluto. Ese no es un riesgo relativo. Absoluto, ¿de qué estás hablando? ¿Absoluto o relativo? Si estás hablando de relativo, estás hablando de efectividad. Si estás hablando del absoluto, estás hablando de la eficiencia. De 1,000 vacunados se enferman 10, el riesgo es 0.01. De 1,000 no vacunados se enferman 20, 0.02. La caída realmente es del 50%, porque en uno enfermaron 20 y en otro nada más enfermaron 10. Sí, nada más que la caída absoluta es de 0.01. Del 0.02 al 0.01. ¿Cuántos tienes que vacunar? 1 entre 0.01 necesitas vacunar a 100. Y si valen $10, bueno, pues te cuesta $1,000. Eso es la manera en la que lo tienes que presentar. Aquí tiene lo mismo. De 1 millón de vacunados mueren en un año 1,000. Esto es más o menos como se vieron con COVID. De 1 millón de no vacunados mueren 5,000. Cayeron de 5,000 a 4,000. De 5,000 a 1,000. El riesgo absoluto, 0.001, riesgo absoluto de no vacunados, 0.005. El riesgo relativo es del 80%. Es muy bueno. Sí, pero cuando tú lo vas a vender, estás hablando de un riesgo absoluto. Perdón, el riesgo relativo 80%, el riesgo absoluto es de 0.004, o sea, de 0.005 a 0.001. Si tú quieres hablar con el gerente, tienes que decirle la caída del riesgo absoluto, no relativo. Entonces, 1 entre 0.004 me da 250 vacunados. A $20 por vacuna de COVID, bueno, te toma $5,000 evitar una muerte. Tú ya sabes que también se lo vendes al gerente. Como vas a hablar con él, cuánto se le van a morir y cuánto le va a costar. Ahora, no todo es vacunas. Hay medicamentos que se pueden analizar más o menos igual. Pero, por ejemplo, en cuestión de pruebas de laboratorio, ¿cuántos vas a poder detectar? ¿Cuánto te va a costar? Ahí se usan hay sutilezas. Al final siempre podemos hablar de
eficacia, efectividad o eficiencia. Siempre se va a poder hablar de eso al final. Pero a veces hay sutilezas. Por ejemplo, cuando estás hablando de pruebas de laboratorio, en la prevalencia de la prueba de dengue, dependiendo de la prevalencia del dengue, tiene un LR positivo diferente. Cuando hay muy poquito dengue, la prueba se vuelve muy poco eficiente, porque hay que poner muchísimas pruebas y muchas van a ser falsas positivas. Cuando hay mucho dengue, la prueba se vuelve más eficiente. Y son cosas que tiene uno que considerar. Eso tiene que ver con probabilidades en pruebas, pero les insisto, ya son sutilezas. En cuestiones de medicamentos tenemos que hablar no nada más de cifras de laboratorio, porque a veces, como les decía, bueno, sí baja la glucosa, pero no disminuye los riesgos de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca, de problemas cardiovasculares. Es un cambio cosmético. Tú puedes demostrar que es eficaz para bajar la glucosa, pero no puedes en muchos casos demostrar que es efectiva para reducir los riesgos cardiovasculares o renales, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto va a costar? Ahora mismo veía yo aquí en los stands que hay quien dice que en ese momento hay que ya darle a todo mundo con diabetes uno de estos medicamentos que hacen que orines azúcar. Porque parece que reduce la insuficiencia cardíaca y reduce, es algo que se encontró en los estudios de manera fortuita, y reduce la falla renal. No más que no eran económicos. ¿Cuánto te va a costar? Pero eso es un análisis que uno puede hacer finalmente para vendérselo ¿a quién? A los políticos. Y eso es lo más difícil. Porque hoy estamos hablando de que yo puedo ajustar todo para decir, mira, es eficaz, es efectivo y es eficiente. Pero a veces al político la verdad es que eso no le interesa. Y allí hay que tener liderazgo. Muchos de los que veo aquí conocen muy bien México. Hay egresados inclusive aquí del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Perinatología, de Pediatría. Y en ese quiero hablar de una figura, porque en ese hospital hubo una figura señera, que era la figura del doctor Jesús Kumate. No sé si ustedes han oído hablar de él. Era un tipo durísimo. Dicen que como médico adscrito, los que lo conocieron como residente, era un tirano. Pero cuando le tocó actuar en la política fue igual con los políticos. Y aquí lo tienen. Cada agencia tiene consejerías. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ACIP, que nos sirve a mucho de referencias, el Advisory Committee on Immunization Practices, el CENCIE en México, que es el Consejo Nacional de Vacunación. Ahí lo que yo encontré en internet es que el Ministerio de Salud tiene un plan nacional de vacunación en Guatemala, que eso es lo que dan consejería al gobierno, supongo que así es. El Consejo Consultivo Nacional de Inmunización de Honduras o el Comité Consultivo de Inmunizaciones en Perú, no sé, cada país tiene eso. Pero en los países siempre ha habido una figura de liderazgo. Yo pongo aquí la figura del doctor Jesús Kumate, porque él sabía seguramente todas estas cosas, sabía cómo presentarlas, pero también conocía a los políticos. Y le decía, mira, si tú no me autorizas esto, te vas a meter en un problema. Primero conmigo. Y a mí me conoce el presidente. Y cuidado que no me lo autorices, porque te conviene además. Pero yo te puedo decir que si me lo autorizas, voy a reconocer que tú me lo autorizaste. Y cuando se diga esto en la prensa, siempre voy a decir, miren, el político, el diputado fulano de tal nos autorizó esto. Pero si no me lo autorizas, voy a decir, yo podía haber resuelto ese problema y el diputado Pedro Pérez no me autorizó nunca nada, échenle la culpa a él, métanlo a la cárcel. No, lo que quieras, lo que quieras. A lo que voy es que al final, todos estos conocimientos que son técnicos, eficaces en el matraz, efectivo en el vivo, eficiente en el gerente, caídas de cambios en las pruebas de laboratorio, caídas de riesgos relativos, caídas de riesgos absolutos, números necesarios a tratar o a vacunar. Todas son cuestiones técnicas, pero eso no sustituye la habilidad que debemos tener al final para convencer a los políticos. Creo que todos tenemos, dicen, no, a mí no me toca nada de eso, porque pues yo estoy en mi trinchera. Me voy a hablar en un rato de las redes sociales, pero es que todos tenemos una trinchera. Estamos hablando también de las redes sociales.
Yo pongo aquí en este tweet que los gobiernos generalmente tienen que pagar 4 veces más por la vacuna de tal laboratorio que por la de tal. No, porque a mí me pague ese laboratorio. Pero a lo que voy es que todos tenemos una responsabilidad también social. Y ahora que tenemos acceso a las redes sociales, hay que usarlas, creo que con responsabilidad. De eso vamos a hablar en un rato. Pero todos tenemos un foro y todos podemos tener ese liderazgo que nos dan ahora las redes sociales. Las redes sociales nos han puesto a todos en posición de opinar. Y tarde o temprano nuestra opinión pesa. Yo creo que no hay que olvidar eso. Nosotros que estamos en la salud pública, tenemos esa obligación de convencer, de ser siempre los gestores, los garantes de una buena información, de evitar la falsa información y de convencer a nuestra familia, a nuestra gente, a nuestros pacientes, a nuestros políticos, de que invertir en salud es bueno y que nos reditúa a todos y les reditúa a ellos mismos. Muchas gracias por su atención.